En estos últimos tiempos nos hemos podido dar cuenta de que hay muchos asuntos a los cuales podríamos estar dedicando nuestro tiempo, y muchas veces nos podemos sentir abrumados por ponernos a pensar qué debería ocupar más mi tiempo. Sin embargo, nosotros siendo parte de la Iglesia de Jesucristo como tal, tenemos asignaciones que se nos dan en la iglesia. Y esas asignaciones a veces nos pueden hacer sentir un poco como preocupados, como que no podemos hacerlo. Y a veces nos podemos trabas nosotros mismos creyendo que nuestras actividades cotidianas no nos van a permitir poder cumplir de una manera como muy adecuada. Sin embargo, algo que yo me he dado cuenta es que al contrario, cuando Dios nos da algún tipo de llamamiento, es porque justamente Él quiere ayudarnos. Y quiero leer una cita que justo hace un momento enviaron a un grupo y de verdad me encantó y me sentí bastante identificada. Dice, a veces pensamos que los que deciden acercarse a Dios o a la iglesia son personas que no tienen nada que hacer. Ese es un pensamiento que antes yo tenía. Veía a la gente como que muy metida y decía, ¿es en serio? O sea, no tiene trabajo, no tiene familia. Y dice acá, cuando Dios llamó a Moisés, estaba ocupado con sus ovejas en el monte Oreb. Cuando llamó a Gedeón, estaba sacudiendo el trigo en una era. Cuando llamó a David, estaba apacentando las ovejas de su padre. Cuando llamó a Juan y a Santiago, estaban aderezando sus redes. Cuando llamó a Mateo, estaba cobrando impuestos. Ninguno pues estaba con los brazos desocupados. Él llama a los ocupados, los que están absorbidos en pescar, en cuidar sus familias, ganándose la vida y haciendo todas las cosas que finalmente componen nuestras vidas. Ustedes saben, ¿no? Esas personas son exactamente como nosotros. Y me encanta porque aún en las escrituras se muestra que el Señor llama a personas que realmente también tenían muchas cosas por hacer. Sin embargo, el Señor, al querer bendecirlos, es que le daba ciertos llamamientos. En mi vida y en la iglesia he podido tener muchos llamamientos como tal, que al principio también me hacían sentir que no podía hacerlo, que no podía lograr. En algún momento un sabio obispo me dijo, hermana, si usted siente que su llamamiento le está abrumando, es porque usted no está comprendiendo realmente el significado de por qué lo está haciendo. Me acuerdo que me mandó a que yo pueda replantear la perspectiva que yo estaba teniendo del llamamiento como tal. Y me pude dar cuenta que era una bendición, porque el llamamiento al poder servir me permitía poder expandir el amor que tenía en mi corazón. Y por ende comenzar a ver a las personas de una manera diferente. Esto de aquí hizo que yo pudiera tener mejores actitudes con mi familia. Y me di cuenta que mi llamamiento me estaba ayudando demasiado en mi vida personal y también hasta aún en mi trabajo. Y bueno, en esta noche también he invitado a alguien muy especial, que se llama Israel, que tiene un nombre como muy bíblico también. Y él es una persona que pues sé que ha tenido un solo llamamiento prácticamente en su vida, creo, lo cual se me hizo bastante interesante. Me gustaría que también pueda compartir cuál es la perspectiva del llamamiento y cómo siente que su llamamiento le ayuda en general a su vida cotidiana, o algo que quiera compartir que pueda ayudarnos a poder comprender la importancia y el privilegio que es poder aceptar un llamamiento. Hola Gabrielita, gracias. Y sí, es verdad. Yo tengo mi llamamiento desde hace bastante tiempo. Deben ser 12 años y contando en los que yo estoy en la Secretaría de Estaca. Y la verdad es que ser el secretario ya es parte de mi vida. No, no me imagino realmente qué, cómo me voy a sentir cuando ya no sea. Sé que ese momento va a llegar en algún momento, pero realmente no sé exactamente qué voy a sentir en el momento en que me quiten ese ambiente. De repente me den otro, lo más probable. Pero lo que sí sé es que el Señor desea que esté aquí, desea que esté al frente de varios otros secretarios, auxiliares o secretarios de las unidades, tratar de fortalecerlos y ayudar a los líderes a poder tener las herramientas, porque ese es mi trabajo, ¿no? Desarrollar las herramientas, anotar las cositas, tener todos los informes listos para que los líderes que ministran y que hacen trabajo que haría Cristo sobre la tierra, el de ir a visitar, el de ir a fortalecer a los miembros directamente, a darles todas las herramientas a ellos para que ellos sepan a quiénes ir, cuándo ir y cómo hacer su ministerio más eficaz. Entonces, mi labor, por así decirlo, es bastante sencilla, un poco tediosa porque son muchas personas a las cuales los líderes tienen que ir a servir, ir a ministrar, pero el Señor en un momento, en muchas ocasiones siento que me guía, incluso en estas funciones, por así decirlo, administrativas, en estas funciones sencillas, pero el Señor incluso está pendiente de todas sus ovejas y está pendiente de enseñarme incluso herramientas administrativas. Yo, cuando inicié,
Yo no era un misionero retornado, reciente, y la verdad es que con muy poca experiencia en la vida, pero ser secretario y el Señor me ha inspirado a desarrollar herramientas administrativas que me han ayudado para conseguir un empleo también. Entonces, lo que el Señor me ha enseñado en mi llamamiento, ha bendecido mi vida y ha bendecido incluso mi vida fuera de la iglesia, que es en mi trabajo, en los estudios. Entonces, estoy muy agradecido por los llamamientos y por ese llamamiento hermoso que el Señor me ha dado. Me encanta lo que estás compartiendo y me encanta cómo te das cuenta y cómo uno se da cuenta que el llamamiento en la iglesia es una bendición para nuestra vida en general. Y mientras hablaba me hizo pensar, ¿no? Nuestra mente natural, nuestra mente de hombre carnal, piensa que es algo como que separado, como que está, ¿no?, uno al otro, de repente puede sentir que no está preparado para un llamamiento cuando se lo extienden, o como decía yo hace un rato, puede sentir que de repente va a haber algún tipo de interferencia con su vida cotidiana. Sin embargo, la mente espiritual se da cuenta de que todo es uno y que un llamamiento cuando viene de parte de Dios viene para poder elevarnos, para poder transformarnos, para poder hacernos mejores personas, para que pueda como darnos un mejor carácter, un carácter más semejante al de Jesucristo. Y eso, yo creo que las cosas que hacemos tienen mucho que ver con quiénes somos. Y los llamamientos, cuando nosotros los aceptamos y cuando los ejercemos, sobre todo entendiendo de que no son nuestros méritos, no es necesariamente solamente las habilidades que tenemos, porque en la iglesia algo que me encanta es que no se nos llama al que sea más preparado, al que sabe más, ¿no? A veces es más uno puede pensar, uy, ¿cómo llamaron a ese obispo si ese obispo tiene como recién súper joven, ¿no? O sea, no. Y me encanta porque el Señor confía más allá de nuestras habilidades aparentemente externas, Él confía en nuestro corazón, en nuestra disposición. Entonces, es allí cuando uno tiene la disposición de poder servir, es cuando se presentan las oportunidades. Hace un rato estaba hablando con un amigo y él me estaba diciendo hace ya varias semanas atrás que quería mejorar su liderazgo, que se había dado cuenta que él tenía que mejorar su liderazgo y me estaba hablando mucho de liderazgo. Y la cuestión que me dice que en su universidad lo han invitado a que él pueda ser como el líder del salón o el delegado o algo así. Y que el profesor había hecho énfasis, mucho énfasis en que él pueda ser delegado, ¿no? Y él había rechazado varias veces, no, profesor, dígale otro, no, no puedo, tengo que trabajar, no, esto. Y mientras conversábamos, él se dio cuenta y dijo, claro, o sea, yo le pedí al Señor poder mejorar mi liderazgo y él me está dando una oportunidad como tal. Y luego nos comenzamos a dar cuenta, me siguió contando y mientras me contaba me dijo, y creo que ese profesor es miembro de la iglesia, porque él habla siempre de la capilla, habla que su esposa va a una capilla en la Molina y ha visto mi llavero, que tiene un llavero de Jesucristo. Entonces probablemente me dices sea miembro de la iglesia. Y yo le digo, mira cómo el Señor conoce la intención de tu corazón y te pone, ¿no? Te pone en esa situación como tal. Entonces, a lo que voy es que muchas veces pensamos que el llamamiento solamente va a venir por parte de la iglesia como tal. Pero en realidad, el poder aceptar llamamiento es parte de nuestra vida cotidiana. Todo el tiempo el Señor nos está queriendo confiar algo, como decía Israel, y me encantó, para poder ministrar a las personas que nos rodean de alguna forma, para poder servirlas, para poder ayudarlas, para poder contribuir. Si nosotros estamos dispuestos, nos vamos a quedar sorprendidos de la forma en que lo podemos hacer. Vamos a decir, wow, no sabía que tenía estas habilidades. Y es porque el Señor nos está inspirando, nos está guiando. Y Él quiere ayudarnos de lo más cotidiano, como aún hasta para redactar un documento. Y nos vamos a dar cuenta de que, wow, o sea, esto que me tomaba a mí hacer una hora, de repente ahora lo puedo hacer en menos tiempo. Y es porque tenemos la disposición y porque lo estamos haciendo para un bien mayor, porque estamos despojándonos del egoísmo, porque estamos despojándonos del orgullo, porque estamos despojándonos de los temores que nos limitan para poder hacer las cosas y estamos escogiendo la fe. Yo sé realmente que los llamamientos como tal es, es algo mucho más grande que ni siquiera logro poder expresar con palabras, pero que es como que la voz del Señor que nos invita a poder hacer cosas, cosas que nos pueden dar miedo, pero que si nosotros escogemos la fe, vamos a poder saber cuál es el siguiente paso. Así como la historia del libro de Mormón, cuando Nefi se le mandó construir un barco y él iba constantemente y consultaba al Señor para poder hacerlo. Y él dijo, ¿no? Si el Señor me mandara a hacer todas las cosas, yo podría hacerlas. Y yo realmente sé que es así. Y esas cosas le quiero compartir en el nombre de Jesucristo. Amén.